No sé si habéis visto que últimamente ha habido una gran polémica con Burger King y el Showcase. Una campaña, Grand King, en la que el youtuber entró a valorar a usuarios de la marca y se creó cierta polémica. Burger King ha reaccionado cancelando la colaboración que tenían. Pero, ¿qué haréis vosotros? Hoy, para abordar esta cuestión, tenemos a tres expertos en marca. Ricardo Moreno, CEO de Show Must Go On, Mar Morillas, CEO de Morillas Brand Consulting, y Jaime Dolagaray, presidente de AEBRAN, la Asociación Española de Branding. Bienvenidos a todos, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Pues Muchas lo gracias. primero de todo es obligado. ¿Qué tiene que hacer una marca cuando va a buscar aliarse con una persona, con una marca personal en este caso? ¿Quién de los tres empieza, Ricardo? Va tú. Yo. Bueno, a ver, como viejo del lugar, si me concedéis el privilegio de abrir fuego, pues me lanzo. Yo creo que no estamos descubriendo la rueda, que es que esto está ligado al origen y al desarrollo de las marcas históricos. O sea, siempre ha existido alguien que tenía cierta capacidad de influencia y relevancia como para atraccionar y que la marca se pegara a esa imagen. Y lo único que ahora quizá no es tan controlable esa figura. ¿Vale? No sé si la palabra es manejable, que ninguna es manejable, pero no entra dentro de unos carriles en los que una marca pueda ahora manejar adecuadamente la conversación para sus intereses. Es la principal diferencia que veo. No creo que se haya inventado gran cosa, pero vosotros igual tenéis otra perspectiva, otra visión. Jaime, si quieres, yo me quedo último. Creo que las marcas al final tiene que ver mucho con la afinidad, ¿no? La afinidad de valores y de personalidad. Ahí es donde, como cualquier decisión que tome una marca, tiene que estar basada en eso, al fin y al cabo, ¿no? El intentar hacer el match con esa persona. Yo creo que, como dice Ricardo, antes se controlaba más, pero porque eran acciones como más controladas y demás. Lo que pasa es que ahora se están haciendo colaboraciones con personas que tienen un día a día y un 24/7. Entonces, eso es más difícil de controlar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, evidentemente. Yo añadiría también que entiendo la posición de un equipo que gestiona una marca como Burger King, que al final hay que romper con el déficit de atención generalizado, ¿no? Al final estamos sometidos a más de 10.000 impactos diarios y si buscamos colaboraciones que son extremadamente afines a la personalidad de nuestra marca, entiendo que el riesgo es pasar totalmente inadvertidos, ¿no? Sí que es verdad que ahí está el coeficiente del riesgo, ¿no? Evidentemente, ostras, ¿qué riesgo tengo al seleccionar una persona que quizá no es tan afín a mi marca y que me permitirá a lo mejor romper con la monotonía? Pero evidentemente ese riesgo hace falta medirlo muy bien, ¿no? Pues como estudiando un poquito el cuántas veces se sale del guión la persona, cuán digamos, alineada o no alineada y cuán explosiva pueda ser, ¿no? Entonces, evidentemente, a más explosiva, y todos conocemos al Chops, que por definición lo definiría como un influencer explosivo, por así decirlo, pues creo que ahí hay un riesgo muy alto y que creo que al final pues te puedes quemar y en este caso Burger King se quemó. ¿Esto es crónica de una muerte anunciada, Marc? ¿O Hombre, yo muerte de un conflicto anunciado? Yo creo que es crónica de una hamburguesa quizá requemada, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que te has pasado con el fuego y al final, pues, ostras, no hay quien se la coma. Y si fuera vuestro cliente, ¿qué consejo le daríais a una marca cuando está buscando aliarse con un influencer o con cualquier imagen, cualquier marca personal? Y os pide opinión. Oye, ¿qué debo de tener en cuenta a la hora de seleccionar los perfiles o cómo puedo evitar un poco este fuego anunciado? Yo creo que primero que controlable 100% no va a ser. Y lo primero que hay que tener en cuenta y decirle a la marca es cualquier acción de este tipo conlleva un riesgo, es lo que decía Marc. O sea, esto no es una campaña encapsulada, concreta y demás que controlas tú, sino que hay un tercero que va a hacer algo con tu marca. Y yo creo que lo más importante sería analicemos antes de elegir y la notoriedad por la notoriedad no es todo, ¿no? O sea, el alcance que pueda tener el influencer de turno no es la justificación de contar o no con esa persona, ¿no? Entonces, el analizar un poco
todo el track record que ha tenido ese influencer para saber cuánto de riesgo estamos asumiendo y que además, en el caso de que se decida ir por una persona, pues como es el caso del Chocas, que obviamente estaban asumiendo un riesgo, es tener un plan de choque en el caso de que pasara algo parecido con lo que ha pasado. Yo tal cual. Yo creo que, mira, en época de los desgraciados incendios que está viviendo nuestro país, creo que hay cierto paralelismo, ¿no? Si no has podido hacer prevención, pues más te vale tener un buen cuerpo de extinción, ¿no? Para controlar el fuego cuanto antes e intervenir cuanto antes. Yo creo que Burger King ahí ha reaccionado muy bien. También es verdad que cuando se juntan, desde mi punto de vista, marcas comerciales con marcas personales, juntamos un poquito, intentamos mezclar agua y aceite, ¿no? Porque tenemos, por un lado, marcas que están extremadamente planificadas y que tienen muy claro a qué partido quieren jugar, y luego una persona que gestiona, digamos, su personalidad de marca desde su propia personalidad, ¿no? Por tanto, es muy difícil ahí ejercer una planificación tan férrea. Pero desde mi punto de vista, yo creo que precisamente la respuesta es lo que ha hecho Burger King, ¿no? Oye, no controlamos el pre, pues vamos a intentar tener en cuenta todos los escenarios en el post, y creo que han reaccionado en tiempo y forma. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Creo que un comité de crisis o un protocolo de crisis como los que hacemos aquí, pues hubiera contemplado exactamente la respuesta que ha dado Burger King. Una pregunta que me surge a raíz, bueno, estoy totalmente alineado con vosotros, controlar la evolución o cómo una persona se comporta es prácticamente imposible. No somos unas fotografías planas, tenemos tridimensión y evolucionamos en función de determinadas circunstancias. Si a eso le añades pues, una personalidad pues, expansiva, pues se dan muchos factores. Pregunta, ¿esto igual no era algo buscado? ¿No era algo de alguna manera intencionadamente propiciado para que se produjera? ¿Vale? Porque los 4 participantes en esta acción de Burger King, cada uno tiene su punta de salirse de lo que viene a ser la media. La tendencia a la media o a la campana de Gauss, evidentemente por eso destacan, es bastante baja. Con lo cual, igual era algo intencionado, algo forzado, algo previsto o contemplado con cierta intención. Mira, mi opinión es que previsto seguro que estaba. Contemplado o, digamos, buscado, probablemente sí, pero no lo podremos contestar nosotros, pero yo sí ha previsto todo lo que podía pasar, ¿no? Y al final yo creo que demuestra que el riesgo bien gestionado no está en riesgo y que la reputación no está en juego si tu marca tiene precisamente la capacidad de prever todos los escenarios posibles, ¿no? Y al final, cuando te asocias con este tipo de personajes, ya sabes que los escenarios son los que son. Oye, mira, no funciona, pasamos desapercibidos. Oye, funciona y se genera, un efecto viralidad que pone en jaque la reputación de la compañía. Bueno, pues recogemos cable inmediatamente, que es lo que ha hecho la marca, ¿no? Oye, tercero, se alinean los planetas, ambas marcas se retroalimentan, nadie se sale del guión y, por tanto, ganamos todos. Y yo creo que todos los escenarios en realidad son positivos, ¿no? Porque creo que podríamos estar de acuerdo que la reputación de Burger King no se ha visto afectada en ningún momento porque han recogido cable a tiempo y creo de la forma lo más correcta posible. Por tanto, dentro de esos escenarios delimitados, ninguno en realidad puede poner en jaque la reputación de la marca si lo tienes bien planificado. Otra cosa es si te tiras de cabeza diciendo, pues ya iremos gestionando a medida que van pasando los hechos, ¿no? Yo creo que ahí sí que es dramático y hemos visto muchísimas marcas que improvisan y el resultado, evidentemente, es francamente terrible. Creo de todas formas que Burger King no ha hecho nada nuevo. O sea, me refiero, haciendo esta acción con los influencers y teniendo un influencer que podía salir rana, vamos a decir, el año pasado ya lo hicieron. O sea, tenían un CC Army que sabes que CC Army también te puede en algún momento crear algún conflicto en esta activación. Entonces, yo creo que ese plan de choque Burger King lo debía de tener preparado en el caso de que saliera mal, porque no es una acción puntual improvisada que ha hecho Burger King. El año pasado también lo hizo con otros 4 influencers y tenían uno especialmente que podía ser
arriesgado, vamos a decir. De hecho, a mí, perdona Eva, a mí lo que me ha sorprendido es el fair play que ha tenido el Chocas en este caso. Me ha parecido hasta que no hacía sangre de la situación, más allá de... Es un buen punto, Ricardo. Yo diría que el Chocas es más catalán que yo, porque cuando habla de pasta... Esto te iba a decir. Pues esto de morder la mano que te da de comer, una cosa es jugar un papel, la otra cosa es, ostras, atacarle al bolsillo. Y yo creo que él es plenamente consciente de que si quiere que vuelvan a contar con él, ahí poco Chocas puede ser, ¿no? Más catalán que yo, ya te lo digo yo. Vale. Lo habéis mencionado los tres y me gustaría volver a retomarlo, porque habéis mencionado los tres lo de que Burger King en este caso tenía un plan de choque muy bien estructurado. ¿Qué hay que hacer? O sea, estamos hablando de colaboraciones con un influencer bastante controvertido, pero puede ser que no lo sea. Hay otros tres que, bueno, sí que comentabais que salen un poco del guión restablecido, pero imaginemos que no es así. Aún así, entiendo que siempre tiene que haber este plan de choque o un plan preestablecido por si las cosas se salen un poco del guión. Sí. Y aunque no se salgan del guión. O sea... La gracia es que tú domines siempre lo que decimos aquí, el marco mental, ¿no? Y nosotros pues tenemos distintas herramientas, como es la matriz de riesgos, ¿no? Donde se analizan y se, digamos, proyectan todos los escenarios posibles, por poco probables que parezcan, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues hemos podido ver crisis de reputación de todos los tipos, desde pues, retiradas de producto hasta colaboraciones que han llevado a problemáticas, hasta, vamos... casos de todo tipo, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que la gracia es llegar a proyectar todos los escenarios por poco probables que sean y solo así tienes ya, digamos, ya has definido lo que vas a hacer antes de que pase. Es un poco como pilotar un avión, ¿no? Si el avión te va por delante, te vas a estrellar seguro. Por contra, si tú lo tienes todo planificado, solo tienes que aplicar el checklist y el manual y yo creo que aquí se demuestra otra vez que precisamente la marca no acaba pagando ningún plato roto. ¿Qué acciones incluye este plan de choque? Comentabas prevenir todos los escenarios posibles y me hablabas desde tu experiencia que has visto un poco de todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo mejor, evidentemente, es que la colaboración vaya muy bien, pero ¿lo peor es lo que le ha pasado a Burger King o hay escenarios peores? Hombre, siempre hay escenarios peores, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos vivido crisis donde, por ejemplo, pues ha habido pues, gente que se ha hecho daño, un producto en unas condiciones que ha llegado al lineal, un poquito de todo tipo. Yo creo que, evidentemente, la peor crisis que existe es cuando hay vida humana en peligro, ¿no? Es decir, oye, por un descontrol de un proceso de seguridad, pues de repente alguien se ha hecho daño en una fábrica, ¿no? Incluso ha llegado a perder la vida. Hombre, esto yo creo que ahí sí que ya estamos hablando de crisis muy, muy gordas, ¿no? Luego están algunas públicas, ¿no? Nosotros, nuestro departamento de reputación lo dirige alguien que estaba en el mundo de la política y, claro, ahí pues las crisis también tienen una profundidad y una volada que se llama altísima, ¿no? Y, por tanto, pues todos, digamos, los hitos que vienen detrás pues son muchísimos, muy complejos, muy entrelazados entre sí. Pero bueno, ya te digo, en función del perímetro de cada compañía y cada marca, yo creo que se pueden llegar a se pueden proyectar, ¿no? Todo aquello que pueda pasar. Y lo más importante, sobre todo, comunicación, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Que la persona que tiene que dar la cara, el portavoz, sepa qué decir y cómo decirlo. Yo creo que esto es muy importante y que nadie se ponga a improvisar, ¿no? La improvisación, desde mi punto de vista, es el enemigo de la comunicación y especialmente en un momento de crisis. Sí, de hecho, luego ya, si el fuego, hablando en algo que está muy, muy actual ahora, empieza a extenderse, igual tienes que crear otro fuego para apagarlo, ¿vale? Pero bueno, hay distintas maneras de controlar un poco el marco narrativo y que no se salga de los raíles que tienes previstas inicialmente cuando desarrollas una acción o cuando la planteas. Hablabais de comunicación como primer elemento, pero ¿cuál sería el decálogo que debería seguir una marca? En este caso, todos habéis alabado la rapidez de reacción de Burger King, pero pongamos cualquier otro ejemplo. ¿Cuál sería el decálogo de acciones que debe seguir una marca para evitar que el fuego se extienda? Bueno, yo os diría que ahí, desde nuestra experiencia, escenarios distintos, ¿no? Evidentemente vas poniendo cortafuegos,
Lo primero es analizar el revuelo, ¿no? Porque, a ver, si la volada es corta o el revuelo es corto, yo creo que ahí, según cómo el remedio puede ser más caro que la enfermedad, ¿no? Pero si el revuelo realmente empieza a ser muy relevante y el sentimiento alrededor de ese revuelo realmente se pone en jaque los intereses de la marca, yo creo que ahí hay que activar el cortafuegos, ¿no? Es decir, bueno, pues o retiramos la colaboración o emitimos un comunicado o sale el portavoz de la compañía a explicar qué está pasando y qué medidas la compañía está poniendo en marcha para corregir la situación, ¿no? Y luego, evidentemente, hay distintos niveles de cortafuegos, ¿no? No es lo mismo un comunicado en redes sociales, como hizo Burger King, que un portavoz que, dentro de los portavoces, el de más alto rango, ¿no? Cuando la cosa ya es muy grave. También es verdad que hay que analizar, evidentemente, el impacto que tiene para los distintos miembros de la compañía, ¿no? Saber quién escoger en cada momento, yo creo que también es un tema clave en la gestión de una crisis de comunicación. Sí, bueno, yo creo que también ¿De igual modo? hay que tener en cuenta no solamente a nivel interno cómo lo gestionas, sino también evaluar hasta qué punto, cuando pasa algo como con el Chocas, que el Chocas no haya dicho mucho, se haya quedado tranquilo y demás, y no haya elevado demasiado, es muy probable que de alguna manera Burger King tuviera algún tipo de acuerdo o alguna conversación para que esto no incendiara más de lo que tenía que incendiar, ¿no? Entonces, no es simplemente comunico, sino tengo que comunicar y hablar también con la persona que he elegido para intentar también no extender más la polémica. Sí, minimizar el impacto, sí. Hay una cosa que a mí me parece que es previa a todo esto, y yo, que hace 2 años viví una situación de crisis en un proyecto, es que no cunda el pánico. Y esto, si no está establecido de antemano el plan, es algo que a todos nos llevamos las manos a la cabeza, porque enseguida, por el querer, no sé cómo decirlo, conducir la situación, el querer manejarla o liderarla, entras en querer contar cosas incluso antes de escala, antes de la escaleta, simplemente por el hecho de dar una comunicación, dar una información y transmitir determinadas cosas. Pero para mí, en mi experiencia, lo más importante ha sido siempre conseguir que todo el mundo mantuviera la calma y que nos ciñéramos de alguna manera al plan, independientemente de que hay cosas que puedan llegar y alterar ese esquema. Ricardo, si me permites un símil futbolístico, ya que somos campeones del mundo, es un poquito... La comunicación es el sistema de la fuente. Todo el mundo sabe cuál es su posición, los espacios se gestionan de forma consciente y nadie asume riesgos innecesarios fuera del guión marcado, más allá de algunas ocasiones muy concretas, ¿no? Yo creo que no se apoderará el pánico de la organización si todo está previsto. Insisto, si nos ponemos a improvisar, el coste puede ser altísimo. Sí, normalmente las marcas deberían, por lo menos deberían, si no lo tienen, haber medido previamente, incluso antes de cualquier acción, los riesgos reputacionales propios de su actividad. No solamente cuando hacen una acción en concreto, sino que tienen que tener esos riesgos reputacionales que tienen como compañía, que tienen como marca, y luego hacer su evaluación de los riesgos de asociarse con una determinada marca personal. Entonces, la improvisación en caso de una crisis reputacional es escasa siempre y cuando hayas hecho tu trabajo previamente. Sí, nosotros, por ejemplo, nos pasamos muchísimo tiempo siempre que... de hecho, recomiendo a muchísimas empresas que están muy al descubierto, porque es verdad que antes, por ejemplo, las medianas empresas no estaban tan expuestas. Yo creo que todas las empresas a día de hoy estamos muy expuestas y siempre recomiendo como mínimo tener un análisis reputacional al día, ¿no? Y un protocolo de crisis por lo que pudiera pasar. Cuando esto se pone en marcha, nosotros invertimos muchísimo tiempo en escenarios, vamos, en simulacros, ¿no? Como una dotación de un submarino. Esto es un simulacro. Pues hacemos simulacros constantemente para ver que todo esté precisamente acorde al plan, ¿no? Y si hay fisuras, pues hacer un debriefing y corregirlas, ¿no? Pero estamos constantemente haciendo simulacros para precisamente poder gestionar estas situaciones de la mejor forma posible, ¿no? También habéis coincidido los tres en que, igual por la reacción del Chocas en este caso, que no ha hecho mucha sangre,
no ha habido un daño reputacional muy grave a la marca, pero no siempre es así. ¿Hasta qué punto puede afectar a una marca el que te salga mal una colaboración con una marca personal o con un colaborador? Es que el coste puede ser altísimo, desde un torpedo directo a las ventas de la compañía hasta, vamos, denuncias, incluso algún tipo de acción legal, ¿no? Que te pueda costar cosas que a día de hoy son difíciles de ver, ¿no? Yo creo que el coste puede ser altísimo si no lo tienes bien medido de antemano, ¿no? Como decía Jaime. ¿Daríais algún consejo para evitar que esto pase a las marcas más pequeñas? Como ahora mismo comentabais, las pequeñas y medianas empresas quizás no tengan un gran departamento de marketing o de marca detrás y puedan serles útil lo que les digáis. Para mí siempre es planificar, prepararse. No tiene por qué ser, no es muy caro. Yo creo que hay soluciones de mercado que están adaptadas a cada compañía y cuanto más preparadas mejor. Prepararse y sobre todo entrenarse. O sea, no solo tener a los mejores jugadores, sino también hacerlos jugar en equipo, ¿no? Y entrenar con esos simulacros que comentamos anteriormente, ¿no? Sobre todo yo creo que es en términos de inversión, en cuánto inviertes en prepararte versus cuánto tendrías que gastarte en el caso de sufrir una crisis de esta sin haberte preparado, ¿no? Si quieres jugar en esa liga, vamos a decir, necesitas estar preparado para jugar en esa liga. Y eso tiene que ver con una planificación, como decía Marc. Si no estás dispuesto a planificar el hacer acciones con influencers o con personajes públicos porque es lo que toca o porque tiene una cierta notoriedad, eso siempre es, bueno, no siempre, pero bueno, muchas veces es un tiro en el pie, ¿no? Me ahorro esto porque es mejor invertir en otra cosa, pues hay que evaluar muy bien dónde va la inversión, porque esa inversión puede hacer que luego tu gasto sea menor en la defensa, en el caso de tener una crisis reputacional. Para mí hay tres tipos de compañías, ¿eh? Las que han tenido una crisis, las que la están teniendo y las que la van a tener. Como los motoristas. Tal cual. Y los que están por caerse. Tal cual. Del mismo modo que tenemos planes de prevención de riesgos, de protección de datos, etcétera, deberíamos tener contemplado dentro de la escala de cada uno los posibles riesgos o las situaciones comprometidas que se puedan generar consecuencia de no ya de una colaboración, sino de nuestro día a día de actividad, ¿vale? Que sin tenerlo contemplado, sin tenerlo previsto, nos surgen en nuestra actividad diaria, nos surgen un montón de situaciones que tenemos que gestionar. Unas tienen más impacto y más trascendencia exterior y otras pues no lo tienen, pero del mismo modo que tenemos una cosa, la debemos tener evaluada al menos. Saliendo de este caso concreto, creo que era más el que lo mencionaba antes. Ha habido casos con muchísima más repercusión mediática y cuya crisis de reputación ha sido muchísimo mayor. ¿Una empresa llega a recuperarse de una crisis de reputación de este tipo? Yo creo que sí. Tenemos grandes ejemplos, ¿eh? El grupo Volkswagen con el Dieselgate, para mí es un ejemplo paradigmático donde, al final, yo creo que una crisis tan gorda de confianza a una de las marcas quizá más reputadas europeas, pues el grupo sigue vendiendo, sigue siendo muchas de sus marcas líderes en sus segmentos y han sabido capear el temporal, un temporal muy complejo, mar arbolada que diría seguramente algún navegante, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de que las cosas se pueden gestionar y se pueden ir superando, ¿no? No sé quién era el político que decía que España perdona muy rápido, puede ser que sea así, ¿no? Pero yo creo que las crisis bien gestionadas pueden ser un caso de éxito. Sí, como expertos, ¿queréis añadir algo más que creéis que es importante que cualquier marca o cualquier empresa sepa respecto a este tema? Bueno, yo creo que yo volviendo un poco a lo que decía antes, el tema de la inversión y la preparación y la planificación es clave planificar cualquier cosa a la hora de gestionar una marca, ¿no? Entonces, el planificar cuáles son tus riesgos reputacionales a nivel compañía, a nivel
marca y ya luego en todas las asociaciones, porque no solamente pasa, estos riesgos no solo existen cuando te asocias con una marca personal, en un co-branding también existe, con cualquier acción de patrocinio, cualquier alianza que hagas con cualquier tipo de marca supone un riesgo y eso lo tienes que tener medido previamente para poder reaccionar en el caso de tener un problema como este, ¿no? No sé si queréis añadir algo más los demás. Yo creo que lo hemos discutido todo, hemos Sí. símiles de todo, de todo tipo. Yo creo que, insisto, es entrenar, planificar, sobre todo tener claro los roles. Esto yo creo que hemos hablado poco de los roles, ¿no? Y en una crisis, al final, reputacional, creo que tener claro a qué partido jugamos y quién juega a qué posición, yo creo que también es claro para evitar enviar mensajes inconsistentes que puedan engrandar, ¿no? la crisis de reputación. Pues muchísimas gracias, porque creo que el mensaje está claro. El símil futbolístico que habéis puesto, planificar y ejecutar cada uno en su posición para lograr la victoria. Muchísimas gracias a los tres, Marc, Ricardo, Jaime, un placer contar con vosotros siempre. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Muchas gracias.